Y vamos a continuar con nuestra santificación posicional hecha en la práctica. La vida de nuestra posición en Cristo poniéndola en la práctica, que la podamos experimentar. Y entonces vamos a estar hablando acerca de una común pero fracasada manera de vivir la vida cristiana como creyente, ¿sí? Cuando caminamos según los deseos de la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Según la carne. Entonces vamos nuevamente a nuestro bosquejo, primeramente, y estamos estudiando ahorita lo que es la santificación posicional, del capítulo 6 al 1 al 10, ya la cubrimos, y luego capítulo 6 del 11 hasta el 8, 17 es la santificación práctica, y ahí es donde estamos nosotros, y vamos a entrar entonces a estudiar la continuación de la santificación en la práctica. Y entonces vamos a ver las ramificaciones prácticas de la santificación posicional. Y vamos a ver entonces una común pero fracasada manera de vivir la vida cristiana como creyentes. Sí, muchas veces nosotros llegamos a un momento de frustración y es simplemente porque hemos olvidado realmente nuestra posición en Cristo. Y lo que nosotros ignoramos no lo podemos vivir. ¿Sí? El énfasis en el capítulo 6 vimos que era sabiendo o no sabéis o ignoráis que. ¿Sí? Que habemos muerto ¿qué? Al pecado y estamos vivos en Cristo, nuestra posición en Cristo. Pero entonces veamos cuáles son realmente la manera común que todos nosotros tenemos una batalla espiritual, porque no podemos ignorar que obviamente hay una batalla entre el espíritu y la carne, ¿cierto? Y estos se ponen entre sí y estamos en medio de una batalla espiritual en medio de nosotros mismos, ¿sí? Dentro de nosotros mismos. Entonces es importante que nosotros veamos lo que dice Romanos capítulo 7, del 14 al 25, y empecemos con Romanos capítulo 7, versículo 14, y vamos a leerlo allí, y lo leemos hasta el versículo 25, y dice Pablo así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Responde Pablo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias por la transparente vida del apóstol Pablo, Señor, que nos muestra que así como él tenía ese conflicto espiritual, nosotros también lo tenemos, Señor. Pero Padre, ayúdanos a entender claramente que ya con lo que tú has hecho en la cruz, Señor, en esa obra completa, Señor, tú has logrado que nosotros seamos liberados realmente y librados del poder de la carne, del poder de la naturaleza pecaminosa, Señor, para que te podamos servir a ti, Señor, libremente, Señor, por la gracia. Te pido, Padre, que tú abras pues nuestro entendimiento para entender esta porción de las Escrituras y podernos identificar como Pablo se identificaba, Señor, para poder conocer realmente el alto costo de una vida baja, Señor. Te lo pedimos pues en Cristo Jesús. Amén. Entonces veamos allí en el versículo 14. Y dice Pablo allí: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley es buena, es espiritual. La ley es el estándar de Dios. Es buena porque nos llevó a nosotros el conocimiento del pecado cuando estábamos perdidos. La fe, la ley es buena siempre y cuando se utiliza legítimamente. ¿Para qué? Para apuntar al incrédulo a la necesidad de la salvación en Cristo. ¿Cómo? Mostrándole que los mandamientos que ha roto, ¿verdad?
La ley muestra el carácter de Dios. Pero a la vez, al compararse con la ley que es buena y santa, Pablo dice allí claramente en el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido ¿qué? Al pecado. ¿Sí? Ahora él está hablando de el yo de adentro, ¿verdad? Él está hablando allí de la naturaleza pecaminosa y las tendencias que tiene la naturaleza pecaminosa a llevarnos a nosotros cautivos nuevamente al pecado. ¿Sí? Entonces dice allí, sabemos, según Pablo, pero lo sabemos verdaderamente nosotros. Somos conscientes de este peligro que tenemos nosotros cuando somos vendidos al pecado, somos vendidos al dominio de la naturaleza pecaminosa cuando quiere hacerse rey sobre nosotros, porque ese es el objetivo, quiere reinar sobre nosotros. ¿Sí? Sabemos esto verdaderamente. Pablo lo sabía y sabía muy bien que muy dentro de él, como él dice allí, soy carnal. Es más, es la conciencia de esa realidad en nuestra vida que causa humildad para depender completamente del poder del Espíritu y poder nosotros realmente estar bajo la esfera de la gracia. Y cuando somos débiles, entonces Él es fuerte en nosotros. Por eso es importante saberlo verdaderamente, considerarnos con el Señor, ¿cierto? Muertos al pecado y vivos para Él. Dice que la ley es divina. Dice que la ley es divina. Quiere decir con nada falso, ni carnal en ella. Al fin y al cabo la ley fue dada desde el cielo, ¿verdad? Y fue dada a través de Moisés. La ley es buena, muestra el carácter de Dios. Y nos muestra realmente entonces que la ley es buena en sí, pero el problema es que la naturaleza nuestra es maldad. Es de total depravación, al punto que algo bueno lo convierte, como lo vimos anteriormente, lo convierte en malo. Es la manera como responde la naturaleza pecaminosa ante la ley. Es de una manera, responde totalmente en rebelión hacia ella. Hace que la naturaleza revele el pecado, ¿cierto? Entonces eso es lo que está pasando. Muestra muy claramente que cómo la naturaleza nuestra, la naturaleza que venimos con la naturaleza adámica, la naturaleza pecaminosa, se revela contra la ley de Dios. ¿Sí? Y utiliza la ley para que pequemos aún más. Toma ocasión de algo bueno. Así tan bajo fue que el hombre cayó en pecado, ¿verdad? Y esa naturaleza es satánica, porque se revela contra la naturaleza de Dios. Romanos 7:14b, vemos que dice, yo soy carnal, o mejor dicho, soy vendido al pecado, griego sarkikos, vendido al pecado. ¿Sí? Pablo no está diciendo que estaba caminando conforme a la carne cuando escribió. Pablo no estaba escribiendo de su vida pasada, de otra manera lo hubiera escrito de la misma forma que lo hizo en el versículo 5, mientras estábamos en la carne, dice en el versículo 5. O sea que no estaba refiriéndose realmente a su vida pasada, está refiriendo a su vida actual. Pablo no estaba hablando aquí del cristiano espiritual ni de la vida cristiana llena del Espíritu, ya que no menciona al Espíritu de Dios en estos versículos. ¿Sí? Miren lo que dice Romanos 7, del 14 al 25, como lo estamos viendo. Usted mira allí que ahí no habla nada acerca del Espíritu, y eso lo vamos a hablar en el capítulo 8, que es cuando entra realmente a mostrarnos que ahora nos movemos bajo esa esfera del Espíritu, ya no bajo la esfera de la ley, sino bajo la esfera del Espíritu. O ya no nos movemos en la esfera de la carne o el dominio de nuestro amo, que era la naturaleza pecaminosa. Ahora estamos bajo el dominio de nuestro amo, que es Jesucristo, ¿verdad? Dice él, soy vendido al pecado. Él está hablando de lo que nos sucede cuando somos vendidos o traicionados por nuestra propia naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Nos hace pensar que nosotros vamos a poder obedecer la ley de Dios, pero al contrario, ¿cierto?
pecamos aún más. Romanos 7:14c dice, soy carnal vendido al pecado. Se entendería mejor de esta manera: yo soy carnal cuando soy vendido a esclavitud por la naturaleza pecaminosa. Cuando me someto a ella y me meto bajo su esfera, entonces encuentro que hay un conflicto dentro de mí y que lo que quiero hacer con mi mente ahora no lo quiero hacer, ¿verdad? Sino quiero hacer precisamente lo que yo odio hacer, lo que está muy dentro de mí. Entonces muestra muy claramente el conflicto que hay allí. Se entendía mejor entonces decir, yo soy carnal cuando soy vendido a esclavitud por la naturaleza pecaminosa. Podemos concluir que Pablo está hablando de la vida del creyente bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa y por ende sin el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Queda vendido totalmente a expensas de la naturaleza pecaminosa. Comenzamos a ver nosotros, pero ¿por qué estoy haciendo lo que precisamente odio hacer? Y gloria a Dios, Él nos habla de esto siendo apóstol, ¿verdad? Porque ahí todos nos identificamos. No importa si es pastor, no importa cuánto tiempo lleva en ministerio, todos nosotros pasamos por allí, ¿verdad? Y todos nosotros experimentamos en momentos de nuestra vida ese conflicto espiritual que está allí. Entonces, vemos que esta es la triste historia del creyente vendido a esclavitud por la naturaleza pecaminosa. Cuando nos descuidamos espiritualmente y cuando simplemente por defecto sabemos que una vez nos descuidamos espiritualmente y olvidamos nuestra posición en Cristo y olvidamos que estamos muertos al pecado verdaderamente, ¿verdad? De hecho, y estamos vivos para con Dios y estamos fuera de comunión con Él. Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos por defecto inmediatamente bajo la esfera del dominio de la naturaleza pecaminosa. Y nos encontramos entonces que estamos siendo vendidos al pecado o al deseo de ese amo que nos quiere dominar sobre nosotros. Y muy pronto nos vemos nosotros pensando hasta los mismos pensamientos que usábamos pensar cuando estábamos aún antes de ser salvos, ¿verdad? Y comenzamos a querer hacer exactamente lo que precisamente odiamos, demostrando realmente que somos espirituales. Porque si no, no tendríamos tal discernimiento, ¿sí me entiende? Tremendo. Entonces esta es la triste historia del creyente vendido a esclavitud por la naturaleza pecaminosa. Esto no es una vida vivida por la fe en el Señor Jesucristo que mora dentro de nosotros por el Espíritu Santo, sino una vida en el poder de la carne solamente. Como dice Gálatas 2:20. Vamos allí. Nuevamente Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ahí está mostrando el contraste. Él no está hablando básicamente de ese momento cuando nosotros vivimos así, sino del momento cuando nos descuidamos espiritualmente, ¿cierto? También lo habla en el Gálatas 3:3 y dice allí, tan necio sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Él está hablando allí, se está identificando que habiendo empezado nosotros aquí por la justificación, cuando nos descuidamos, vamos otra vez y nos estamos metiendo bajo el dominio, bajo la esfera del poder de la carne, ¿sí? Del poder de la naturaleza pecaminosa. Y nos vemos siendo esclavos cuando realmente, posicionalmente, somos libres. Estamos yendo básicamente allá a que nos pongan las cadenas nuevamente, ¿verdad? ¿Sabías que cuando caminas conforme a la naturaleza pecaminosa, los miembros de tu cuerpo son usados por ella? Y que en ese momento eres carnal. Mire lo que hagamos, Gálatas 5:17, por favor. Gálatas 5:17. Gálatas 5:17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne.
Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Esa es la parte de la enemistad que fue transmitida a través de Satanás en el jardín del Edén. ¿Sí? Esa es la naturaleza que tenemos nosotros, que es una naturaleza que va en contra de la naturaleza divina de Dios. Pero de por sí nosotros tenemos también el Espíritu cuando hemos puesto nuestra fe en Jesucristo para la salvación. Entonces hay una batalla y Él no ignora esa batalla porque Él dice que hay dos deseos. Entonces dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Sí? Debes saber que como creyente nunca estás en la carne, nunca. Porque cuando estamos hablando de estamos hablando de nuestra posición. Y la palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces el cristiano nunca está en la carne. Ahora, el cristiano sí puede, cuando no está olvidando su posición en Cristo, sí puede caminar de acuerdo o según o conforme a la carne. Pero nunca en la carne, porque él ya es posicionalmente, está en Cristo. El problema es que no muchas veces caminamos conforme a nuestra posición. ¿Sí ve? Por lo menos el cristiano tiene la oportunidad de escoger a quién someterse, ¿verdad? Si se somete a la esfera del Espíritu y si se somete a Cristo y Cristo en ese momento es su amo, ¿qué pasa? Él va a tener el deseo de Cristo, va a tener comunión con Él. Nos estamos identificando, estamos tomando su cruz. Y es cuando tomamos su cruz que la vida cristiana se vuelve liviana. Liviana en el sentido de que no hay prueba que te pueda quitar el gozo de Dios. No hay prueba que te pueda apagar el fruto del Espíritu Santo. No hay prueba que te pueda apagar a ti y a mí la consolación del Espíritu Santo. O el amor que es derramado cuando estamos nosotros bajo esta esfera. ¿Sí? Porque es Cristo mismo que está produciendo eso. Ahí toda carga es liviana. Porque en realidad el que está llevando la carga es ¿quién? Cristo. Toda prueba, ¿verdad? ¿Sabe cuándo vuelve la carga pesada para nosotros? Cuando tratamos de complacer a Dios conforme a esta esfera de la carne, ¿verdad? Ahí es cuando la vida cristiana se nos hace como un martirio, hermano. ¿Sí? Y decimos, es duro. Pues claro, hermano. Estamos volviendo nuevamente a la ley. Moisés, estamos volviendo otra vez, como de cuenta, como volviendo al monte Sinaí, donde humeaba y todo el mundo temblando. Pero nosotros no nos hemos acercado allí. Nosotros estamos en esta esfera aquí. Nos hemos acercado a Jesucristo, el Señor, aquel que conquistó la muerte y por medio de la resurrección nos ha dado la victoria. Por lo tanto, nosotros ya no estamos bajo el ministerio de la condenación, estamos bajo el ministerio de la salvación. Hemos sido justificados en Cristo. ¿Sí? Lo opuesto de la condenación es entonces la justificación. Tenemos paz para con Dios. Aquí no teníamos paz. Aquí lo que teníamos era conflicto, enemistades, todo lo que produce ¿qué? La naturaleza carnal. Pero con Cristo, todas las enemistades, todo eso fue crucificado. Entonces, podemos vivir esa vida así. Entonces, dice Pablo allí, debes saber que como creyente nunca estás en la carne. Y ahí cuando comparamos por lo menos Romanos 7:5, mire lo que dice allí. Romanos 7:5. Dice la palabra. Porque mientras estábamos en la carne, quiere decir en nuestra vida antigua, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¿Sí? Ahí teníamos relaciones rotas cuando estábamos dominados totalmente en la vida, cuando no teníamos sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Lo que manifestábamos era puro conflicto, muerte a relaciones personales con otras personas. A ese yo no le vuelvo a hablar, yo no quiero saber nada más de él, no me importa, ¿cierto? Conflicto por todo lado, hermano, ¿sí? Pero dice a él allí, porque mientras estábamos en la carne, ya no estamos. Mire que Pablo está hablando del tiempo pasado, ya estamos en Cristo. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte.
Estábamos totalmente separados de Dios así, ¿sí? Hasta que vino la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora mire también, contrastémoslo ese con Romanos 8:8. Romanos capítulo 8, versículo 8, y dice allí: y los que viven según la carne no pueden agradar ¿a quién? A Dios. ¿Sí? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, sino que como creyentes puede fácilmente caminar conforme a la carne. ¿Sí? Ahí está hablando que podemos como creyentes aún caminar conforme a la carne, aunque no seamos de la carne. ¿Sí? Porque acuérdese que con la circuncisión que hizo el Señor, Él separó la carne, el poder de la carne quedó separado, el dominio de la carne, su control sobre nosotros quedó separado. ¿A causa de qué? De la muerte de Cristo. Hizo una circuncisión espiritual, quedó separado en nuestro cuerpo. El dominio de la naturaleza pecaminosa queda separado de tener dominio sobre nosotros. Está allí, sí, pero no está declarado que sin poder sobre nosotros. ¿Sí? Inoperable. Pero el problema es que no muchas veces lo creemos. Y nos colocamos voluntariamente bajo ese dominio y comenzamos a expresar exactamente lo que la naturaleza pecaminosa es. ¿Sí? Entonces nosotros nunca estamos en la carne, porque está hablando de nuestra posición, pero sí podemos caminar según ella. O sea que realmente no es natural para nosotros los que estamos en el Espíritu caminar conforme a la carne. No es natural. Sin embargo, lo hacemos, porque todavía somos débiles, ¿verdad? Dice allí Romanos 7, del 15 al 16. Dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántos de nosotros hemos estado allí? Amén, todos hemos estado en ese momento. Pero gloria a Dios también de que inmediatamente nosotros no estamos contentos en aquella situación, lo que nos demuestra que sí tenemos el Espíritu. Porque el Señor dice que al que ama Él disciplina, ¿verdad? Y la manera como Él nos disciplina es que nos muestra el conflicto que hay y que realmente lo que está pasando no es natural conforme a lo que Él ya nos hizo en Cristo. ¿Sí? Estamos en Cristo. Entonces dice: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Sí? Aprueba que la ley es buena. Ahora vamos a ver qué es lo que dice él acerca de eso. Estamos perplejos, dice él allí. Si caminas conforme a la carne en tu vida cristiana, cosecharás ¿qué? Confusión. Ahí vimos en el 7, 15 y 16. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Sí? Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Cuando no dependemos y no nos consideramos muertos al pecado y vivos en Cristo, entonces eso es lo que pasa. Hay una confusión en nosotros. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Romanos 7:15. ¿Por qué hago lo que hago? Traicionado entonces, vemos que Pablo, por la naturaleza pecaminosa, Pablo confesó que no entendía lo que estaba pasando en su vida. No entendía. No estoy practicando lo que quiero hacer, dice él. Hago aquello que precisamente aborrezco. Recuerda, Pablo era un creyente. ¿Sí? Y como creyente está confesando algo que es muy real en la vida de un creyente. Romanos 7:16. Como lo leímos allí, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Pablo está completamente de acuerdo con la ley. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Primero, porque hago las cosas que no quiero hacer. Esto demuestra que tiene una nueva naturaleza. Identifica que no es natural lo que está haciendo. ¿Sí? Porque él ha recibido el Espíritu Santo y tiene una nueva naturaleza. Está dentro de una nueva esfera posicionalmente, pero lo que está haciendo no equivale a su posición. Estoy de acuerdo con la ley y confieso que es correcta en lo que dice,
¿Por qué? Porque la ley le está dando un correcto parámetro en ese momento de quién está confiando. Está confiando en ese momento de la naturaleza pecaminosa. En ese momento se está desligando de Cristo, de su comunión con Él. Y mire el peligro, ¿por qué? Porque nos está considerando como Cristo quiere que nos consideremos, muertos al pecado, ciertamente, y vivos para Él. Romanos 7, del 17 al 23, vamos a leerlo. Y dice allí, del 17 al 23, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que quiero que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está ¿qué? En mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Tengo comunión con Dios en el hombre interior, pero veo otra ley que en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Sí? Entonces vamos a desglosar esa parte. Romanos 7, 17 dice, yo soy yo pecando, no soy yo pecando, no soy yo pecando. Él reconoce muy bien la realidad, no soy yo pecando, porque el yo que yo soy, el nuevo que yo soy ahora es una nueva criatura. Esa nueva criatura no puede pecar, ¿sí? Tiene una naturaleza santa. Pero todo el que está pecando es ¿quién? La naturaleza, el viejo hombre que está allí, ¿sí? Que está haciendo ¿qué? Está siendo activado a través cuando él se somete a ¿qué? A ese amo, la naturaleza pecaminosa. No soy yo pecando, sino el pecado que mora en mí, la naturaleza pecaminosa. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? En ningún momento se está excusando. Él está diciendo una realidad. Pablo no estaba eludiendo su responsabilidad. Él estaba confirmando que obviamente su nueva naturaleza no le hacía pecar. Quiere decir, lo que yo estoy haciendo no es producido por la obra de Cristo en la cruz, es producido por esa antigua naturaleza que yo tengo y es producido a través de la naturaleza pecaminosa que mora en mí todavía. ¿Sí ve? Él estaba confirmando que obviamente su nueva naturaleza no le hacía pecar. Romanos 7, 17, ve, el pecado que mora en mí no es otra cosa que la naturaleza pecaminosa. Mora en él, ¿sí? ¿Y qué se siente cuando mora? ¿Cuándo sentimos nosotros que mora en nosotros? Cuando nosotros respondemos a sus apetitos. ¿Y cuando respondemos a sus apetitos? Exactamente cuando nosotros estamos teniendo comunión con el Señor y cuando no estamos considerándonos muertos al pecado y vivos para Él. Porque lo uno está correlacionado con el otro. Cuando me declaro yo muerto al pecado, estoy hablando en Cristo. He sido juntamente crucificado en la persona y vivo en su resurrección. Cuando no me considero así, inmediatamente por defecto estoy ya sirviendo ¿a quién? A la naturaleza pecaminosa. Romanos 7, 18. Yo sé que en mí, dice él, esto es en mi carne, no mora el bien. Por eso hago lo que no quiero hacer y aborrezco. Porque en realidad es la naturaleza pecaminosa que le estoy permitiendo ya. Cuando me desligo de Cristo en comunión, le estoy permitiendo que ella haga y deshaga de mí. Y por eso dice que me siento vendido al pecado. Quiere decir entregado totalmente a Él. La nueva naturaleza de Pablo deseaba hacer lo que era bueno. Primera de Juan 3:9, mire hermanos, y vamos a ver esa realidad. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿no qué? No practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Sí. Entonces está mostrando muy claramente de nuestra naturaleza. O sea que el pecado no puede provenir de la naturaleza que Dios ha puesto en nosotros. ¿Sí? No puede venir del nuevo hombre porque ese está hecho conforme a quién, a la imagen del Hijo de Dios.
¿Viene de dónde? La fuente de ese pecado está viniendo realmente de esa naturaleza vieja, de esa naturaleza que está allí erradicada en nosotros, la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Que hace básicamente como volver a que el viejo hombre se manifieste tal cual como era. Y la naturaleza pecaminosa, hermano, nunca ha cambiado, ella sigue siendo la misma. ¿Sí? Usted no tiene necesidad de alimentarla ni nada, simplemente descuidarse uno aquí, de estar teniendo comunión con el Señor. Inmediatamente se encuentra ya, por defecto, poniéndose bajo en la esclavitud de la naturaleza de pecado. Por eso él dice allí que la nueva naturaleza de Pablo deseaba hacer lo que era bueno, según 1 de Juan 3:9, pero el hacer el bien no estaba presente en ese momento cuando él confiaba en la carne y no en el Espíritu. ¿Sí? Y así nos encontramos muchas veces nosotros, ¿verdad? Y a veces nos dejamos engañar por nuestros sentidos, como le pasó a Eva, como dice en la palabra de Dios, ¿cierto? Que no nos dejemos extraviar por nuestros sentidos, como le pasó a Eva, dice. ¿Sí? Que nuestros sentidos nos engañan. Tenemos que volver a la palabra de Dios, volver nuevamente a nuestra posición en Cristo, considerándonos tal cual como Dios nos considera, muertos al pecado, pero vivos para Él. El poder para hacer el bien viene del Espíritu de Dios. Él es el habilitador quien hace realmente, cada vez que nos consideramos, hace que la vida se active de Cristo en nosotros. Y en ese momento podemos traer fruto de vida eterna, calidad de vida. Podemos permanecer con Él y la gente puede ver en nosotros a Cristo, ¿cierto? Y nosotros también podemos experimentar su gozo y todo esto, ¿no? Entonces el poder para hacer el bien viene del Espíritu de Dios, pero Pablo escribió aquí del cristiano que es traicionado por su propia naturaleza pecaminosa. Está mostrando la calamidad que pasa cuando somos vendidos al pecado, pecado singular, la naturaleza pecaminosa. Romanos 7:18b, vemos que el argumento en estos versículos, desde la perspectiva de alguien que está caminando en su esfuerzo humano, no por el poder divino. Volvamos otra vez, está allí en 7:18b y dice así, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, ¿verdad? Romanos 7:19a, dice la palabra de Dios, porque no hago el bien que quiero. El bien que quiero hacer no lo hago, dice él. Romanos 7:19b vimos, pero el mal que no quiero hacer, eso hago. Precisamente lo que odio, eso hago. Por eso nos vemos traicionados por la naturaleza pecaminosa, hermano. ¿Sí? Porque nosotros venimos y cuando viene una tentación es exactamente de la naturaleza pecaminosa donde salen ¿qué? Esos malos deseos. El Señor Jesucristo dijo, no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón, quiere decir de esa naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Las mentiras, las fornicaciones, los adulterios, todo eso sale de ahí. Esa es la raíz del asunto. ¿Sí? El mal que no quiero hacer, eso hago. Romanos 7:20 dice allí, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Si hago aquello que no quiero hacer, es mi naturaleza pecaminosa, el pecado que mora en mí, que hace lo malo, y no mi nueva naturaleza. Mi nueva naturaleza, como vimos en 1 de Juan, no puede pecar. Pero el problema es que no siempre caminamos conforme ¿qué? A esa nueva naturaleza que tenemos. No nos movemos dentro de esa esfera del Espíritu. Entonces, cuando nos movemos aquí, pues manifestamos lo de la vieja naturaleza, ¿verdad? Romanos 7, del 21 al 22. Y dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Principio, aunque quiero hacer el bien, el mal está presente en mí. Romanos 7:21, la naturaleza pecaminosa que mora en mí quiere hacer lo que es lo malo. ¿Sí? Romanos 7:22, vemos que la nueva naturaleza del hombre interior quiere hacer lo que es bueno, quiere deleitarse en la presencia de Dios. Efesios 3:16. Efesios 3:16. Y dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria
el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Sí ve? ¿De dónde viene esa fortaleza sobrenatural cuando nosotros tenemos comunión con Cristo? Viene del Espíritu, hermano. Esa fortaleza sobrenatural en donde no hay tribulación que nos tumbe, hermano. ¿Sí? Pero que no siempre estamos caminando conforme al Espíritu. Ahí está el detalle. O sea, que él se deleitaba en su mente, en el hombre interior, ¿verdad? Pero allá otra ley que se levantaba contra sus miembros, hablando de la ley del pecado, que lo llevaba cautivo a esa servidumbre que él tanto odiaba. Romanos 7:23, y dice la palabra: pero veo otra ley que en mis miembros, ahí está, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Sí? Entonces, ese principio de pecado, porque realmente la naturaleza pecaminosa es un principio, es una tendencia que tenemos nosotros, adámica, que nos lleva a hacer lo que es exactamente, que aborrece delante de Dios, a lo aborrecible delante de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En mi nueva naturaleza, dice Pablo, en el hombre interior, gozosamente quiero hacer lo que es correcto, pero hay algo más en mí, batallando en los miembros de mi cuerpo. Gálatas 5:17, ya lo vimos allí cuando hablamos entonces de la batalla espiritual, pero si lo podemos ver nuevamente, vemos la realidad de esa batalla. ¿Sí? Y dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Cierto? Pero ¿qué dice en el 18? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, no estáis bajo ese dominio. Pero el problema es cuando no estamos guiados por el Espíritu, entonces nos estamos colocando voluntariamente, por defecto, allí, bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa. Romanos 7:23a, vemos que una guerra se está librando contra la ley de mi mente, el principio del bien y del mal, por el cual sé cómo debo de actuar. ¿Sí? Porque acuérdense que con mi mente, hermano, me deleito en la ley de Dios, porque el Señor dice en su palabra que nosotros los que estamos en Cristo tenemos la mente de Cristo. Nada menos y nada más, ¿verdad? Tenemos la mente de Cristo. Pero ¿qué pasa cuando no me veo teniendo comunión con Él? Inmediatamente soy engañado. ¿Por quién? Por la naturaleza pecaminosa. E inmediatamente mi mente se vuelve carnal en ese momento. ¿Sí? Conforme a la carne. Se conforma a ella. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 12 que no nos conformemos a los deseos del mundo. No nos conformemos a este mundo, sino que seamos renovados en nuestra mente constantemente. Para que veamos la realidad de nuestra posición. El principio del bien y el mal, por el cual sé cómo debo de actuar. Romanos 7:23b, termino perdiendo esta guerra y llego a ser un prisionero de la ley o principio del pecado que está en mi cuerpo. Acabaré pecando. Romanos 7:14 dice allí la palabra: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido ¿a qué? Al pecado, vendido al pecado. Y gloria a Dios, Pablo nos coloca esto aquí para que podamos nosotros identificar que Él es tan humano como nosotros lo somos, ¿verdad? Romanos 7:24, ¿qué dice Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y cuando habla de este cuerpo de muerte, está hablando de qué? De la naturaleza pecaminosa. ¿Quién me va a librar de este muerto que estoy como arrastrando? Porque en ese tiempo a las personas que cometían un crimen, le amarraban un cuerpo así, a su propio cuerpo, y tenía que arrastrarlo por todo lado. Entonces él sentía que esa naturaleza pecaminosa era como hacían los criminales en ese tiempo, que le ataban el muerto y tenía que atar, y lo arrastraba así, ¿no? Él sentía como con esa cosa ligada, porque está muy ligada a nuestros miembros y se levanta en rebeldía contra la nueva naturaleza que hemos recibido. ¿Sí? Entonces dice, miserable de mí. Pablo estaba totalmente exasperado en la batalla de la vida. Él reconoció su propia miseria mediante su fracaso e inadecuación. Nos sentimos inadecuados en esta situación cuando estamos bajo el dominio o la esfera de ¿quién? De la naturaleza pecaminosa. Porque nos damos cuenta que en ese momento está reinando, hermanos. Se está haciendo rey, ¿quién? La naturaleza pecaminosa, sin serlo, hermano. Simplemente porque nosotros nos hemos colocado allí.
Nosotros ya sabemos que a través del considerarnos muertos al pecado y vivos en Cristo, ya la naturaleza pecaminosa queda inoperable. No tenemos por qué quedarnos en esa esfera ya no existe, estamos bajo la esfera espiritual, estamos en la esfera de la gracia. Pablo sintió que necesitaba ser librado de su cuerpo de muerte. Pero vamos a ver qué el cuerpo de muerte significa. Él no necesitaba ser librado de su cuerpo físico, porque mucha gente confunde este cuerpo de muerte, con el cuerpo físico, y no es así. Él necesitaba ser librado del cuerpo de muerte, la naturaleza pecaminosa que colgaba alrededor de su cuello, así como un criminal le colocaban a su víctima y que la arrastrara, ¿verdad? Romanos 7, 25a. Vemos una epifanía y vemos la respuesta ante esta batalla espiritual. Una respuesta maravillosa. ¿Qué dice Pablo allí en el 7:25? Gracias doy a Dios. ¿Sí? La liberación que Pablo buscó viene por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque él dice, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, dice él, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Sí? Y mire, él vio que la respuesta está en la gracia de Dios, en el moverse de la gracia de Dios, en lo que Cristo ya hizo por él. Pablo no relata cómo viene la liberación, pero sí expresa la esperanza y confianza de dicha liberación. Y eso es lo que vamos a mirar en el capítulo 8 cuando entremos a ver la intervención del Espíritu Santo, que es el Paracleto, el que nos ayuda a nosotros, el que nos habilita a vivir la vida sobrenatural y la vida eterna ahorita, en el presente, en este cuerpo mortal. Y ahí termino, ¿verdad? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias, Padre, porque en esa cruz tú nos has redefinido. Ya no tenemos por qué servir más al pecado, a la naturaleza pecaminosa. Allí hemos sido declarados muertos al pecado. Y estamos vivos para Cristo. Ahora, como vamos a ver en el capítulo 8, vamos a ver la intervención del Espíritu Santo, quien nos habilita para caminar dentro de la esfera de la gracia de Dios y nos ayuda a experimentar algo superior a lo que la ley nunca jamás pudo producir, que es el fruto del Espíritu Santo, el cual nos habilita en momentos difíciles, en momentos de enfermedad, en momentos de tensión, en momentos de desesperación, en momentos de soledad. Aquel Paracleto que tú tanto les recordabas a los discípulos que se los ibas a dar, Señor, el Consolador, el cual testificaría de mí. Y gracias, Padre, porque Él es la persona con que nosotros hemos sido sellados para que nuestra posición nunca cambie y para que nosotros podamos ser habilitados para vivir por la fe en la gracia de Dios. Te pido que tú nos bendigas, Señor. Bendice a la persona que va a continuar el estudio. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.